En esa masacre murieron 8 campesinos, hubo varios heridos, incluyendo niños también. El ejército y la policía empezaron a disparar indiscriminadamente contra los campesinos que mediante un paro protestaban contra la erradicación forzada de Balazo, marica. Primero el comandante de la policía dijo que iba a hacer una mesa de diálogo con todos los que estábamos ahí, que era que nunca lo que se había hecho. Entonces dijo que diera 2 horas. A las 2 horas nosotros comenzamos a retirarnos, cuando ahí él le dijo a su gente que atacaran, y ahí fue que nos atacaron. Atacaron de una manera zurda, como a 4 metros nomás de distancia. Son unos cobardes, que aprendan a ser hombres y luchen mano a mano como luchamos nosotros, como campesinos que somos. Nosotros estamos defendiendo el derecho de nosotros. Díganle que la paz y la paz. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la paz que ellos hicieron? La paz era esta, ahora sí matando a los campesinos indefensa. Eso no debe de ser así. El día de la masacre del Tandil, que fue el 5 de octubre de 2017, en la región de Tumaco pues ya se venían implementando diferentes labores de erradicación, situación que los campesinos y campesinas de la región consideraban iba en contra de lo pactado en el acuerdo de paz. Los hechos del Tandil se constituyen en una masacre ocurrida en el marco de una protesta social. En ese momento se encontraban más o menos 2.500 campesinos e indígenas de esa región que estaban siendo afectados por una política pública que es bastante lesiva para las comunidades, que consiste en la erradicación forzada, violenta de los cultivos. Es una región donde el Estado no hace ninguna presencia en salud, en educación, en empleo, en nada. Y obviamente la gente tiene sus medios de subsistencia dependientes de la hoja de coca. Y en el marco de esa protesta, pues se producen los disparos, se producen las muertes y los heridos de la población que estaba en la protesta. La gente que estaba en el sitio, ellos expresaron la presencia de una banda criminal que disparó, inclusive envió unos llamados tatucos. La fuerza pública respondió a esos disparos, pero las muertes de estos 6 individuos y los 19 heridos está siendo, repito, investigado y somos los primeros interesados que se llegue al fondo de este asunto y que tengamos absoluta claridad sobre lo que sucedió. Me parece muy humillante, y nos duele mucho y nos da mucho dolor que mientras que nosotros le estamos enterrando a nuestras gentes, que mientras nosotros lo estamos enterrando salgan los comunicados de la policía diciendo que fueron cilindros, bombas de un grupo armado, Germán General, y cuando no fue así, es. Las versiones de la población son absolutamente sólidas. Toda la población indica que los disparos vinieron desde las personas que allí hacían presencia como fuerza pública. Es decir, estaba presente la policía y el ejército, la policía antinarcóticos específicamente. Y las personas, digamos que todas las versiones indican eso. Digamos que, bueno, algunos de los materiales probatorios que se han recogido dentro del proceso también dejan ver un poco esta misma versión. Bueno, solo para contrastarlo comento, la versión, digamos, de la fuerza pública fue que había recibido un ataque de parte de las disidencias de las FARC para ese momento. Sin embargo, como posteriormente entra una misión humanitaria precisamente para evaluar esta situación, no encuentran ninguna evidencia que pueda sustentar esa teoría. ¡Naciones Unidas está aquí! ¡Venimos Naciones Unidas! Vamos a ver. Naciones Unidas y más. No. Las personas continuaban diciendo que había
algunos cuerpos que estaban todavía en la zona, a los cuales no se les había podido hacer un levantamiento porque, como te digo, la fuerza pública los atacaba. Entonces, desde la Defensoría, la Procuraduría, la Gobernación de Nariño, la Personería, estaba la misión de verificación de la ONU, bueno, diferentes instituciones, incluso también medios de comunicación estuvieron presentes, decidieron conformar una misión humanitaria que ingresara al territorio para poder verificar esto que había sucedido. ¡Naciones Unidas! Pero la comisión fue igualmente atacada. En los videos se ve a las personas de la comisión gritando que hacen parte de una misión de derechos humanos, que hacen parte de la ONU, que hacen parte de la gobernación, de la defensoría, etc. Eso no evitó que los atacaran y creemos que ese pues es como un indicio fuerte y grave que demuestra un poco también la responsabilidad de la misma fuerza pública y la posibilidad que tuvo la fuerza pública también de modificar la escena del crimen. Recordemos que esta masacre ocurrió en el gobierno Santos y es significativa porque es uno de los hechos más graves dentro de esa política doble que es, de un lado, la sustitución voluntaria y de otro lado la erradicación forzada violenta si los campesinos no firman acuerdos o incumplen acuerdos de sustitución voluntaria. Lamentablemente, lo que ocurrió en el Tandil es que se le dio prioridad a la política represiva y llamo la atención en eso porque en aquella época, en el mes de septiembre, o sea, hace 3 años, el presidente Donald Trump regañó a Santos porque se habían aumentado los cultivos ilícitos. Y 2 semanas después del regaño ocurre la masacre en el Tandil. En Colombia, desde el gobierno de Santos, pero más ahora en el gobierno de Iván Duque, se le ha dado prioridad a la política de guerra contra las drogas de los Estados Unidos sobre el punto 4 que establece la sustitución voluntaria como la primera política para, digamos, buscar que las comunidades dejen de producir la coca para que produzcan alimentos u otro tipo de bienes agropecuarios. En la audiencia de imputación, la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento en contra de las 2 personas que fueron vinculadas a esta investigación. Desde esta representación de víctimas esperamos la llamada para la siguiente audiencia, presentamos derechos de petición, digamos que nosotros teníamos una interacción con la Fiscalía relativamente constante y en un último derecho de petición que presentamos hacia el mes de septiembre nos informan que se había realizado ya la audiencia de acusación, que es la segunda etapa del proceso penal en la justicia ordinaria, que se había realizado el día 22 de agosto, que en esa audiencia se había decidido mover la investigación a la justicia penal militar. ¡El Estado! ¡Criminal! ¡Estado! ¡Criminal! Existe amplísima jurisprudencia que establece que este tipo de situaciones que evidentemente no se compaginan con el deber funcional de la fuerza pública no pueden pasar a conocimiento de este fuero militar o de esta justicia penal militar, porque se rompe el vínculo entre la labor, digamos, normal de la fuerza pública al cometerse este tipo de actos que para nosotros son calificados como pues, crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Ahora estamos tratando de reversar esa situación, es decir, que vuelvan a la justicia ordinaria pues, las investigaciones. La justicia penal militar no es justicia, hace parte del Poder Ejecutivo y obviamente si los militares y los policías se autoinvestigan, pues ellos se autoabsuelven y no se avanza en las investigaciones. Que esos millones de litros de glifosato que están apresuradamente planeando aspersar en los territorios como solución a la problemática de los cultivos de uso ilícito, los
cambien por recuperación de los suelos, industrialización de la agricultura en nuestros territorios para no seguir nómadas detrás de una mata de coca y haciendo de este un flagelo de nunca acabar. Tal vez así podamos reconstruir el camino y no repetir la historia que ha enlutado a miles y miles de familias colombianas años tras años. El reclamo más fuerte de las víctimas es sobre todo de justicia y de verdad, de que se sepa qué fue lo que sucedió, de que de alguna manera se reivindique los nombres de las personas que fallecieron allí, porque estas versiones que circularon respecto a que realmente todo se ha tratado de un ataque de las disidencias, pues no obedecen a la realidad y los familiares y las víctimas pues se sienten ofendidos. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? El Estado los mató. ¡Justicia! 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 No hay proceso que devuelva la vida a las personas que fallecieron, pero tenemos que trabajar en que haya garantías de que esto no siga sucediendo. Y lo que hoy seguimos viendo es lo contrario, que cada vez está sucediendo más y más y más. Y estas investigaciones también están pasando a la justicia penal militar, y eso por supuesto sigue minando la confianza entre las instituciones, entre las personas y la fuerza pública, entre las personas y el Estado en general, y trayendo como esta sensación de que pueden cometer este tipo de crímenes. Es que las políticas de fuerza, la represión sobre las comunidades, las guerras químicas como las aspersiones aéreas o la erradicación violenta no acaban los cultivos de uso ilícito. Los campesinos, los indígenas, los afros que siembran coca no son narcotraficantes, no son delincuentes, son personas que se ven compelidos a producir el único producto que pueden vender y que pueden comercializar para subsistir. El impacto que deja una situación así es una huella muy difícil de borrar, de tramitar. Muchas personas salieron desplazadas a raíz de esa situación porque se sentían pues amenazadas, incluso para hacer las denuncias respecto de lo que pasó. Entonces se rompen los lazos de comunidad, pero también de alguna manera esto es lo que pasa muchas veces con las masacres, ¿no? Es que aleccionan, entonces un poco dejan el mensaje en la comunidad de que no se puede protestar, no se puede alzar la voz, no se puede manifestarse en contra de las cosas, incluso si eso implica violaciones a sus propios derechos. Entonces creo que este tipo de situaciones, como te decía, al no tener un castigo, siguen generando este miedo en la población, que en la actualidad tenemos situaciones de riesgo muy fuertes contra las personas que fueron víctimas de esta masacre.